Pastor, amén. Nuestro Señor no está muerto como otros fundadores de algunas religiones sí lo están, sino que el Señor está vivo. Amén. Así que no creemos en un Dios muerto, sino que es alguien que resucitó y que está vivo y que hizo varias promesas sobre su segunda venida. Pero pensando en todo esto, ¿no? El domingo pasado el pastor predicó sobre la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Lo que correspondía al domingo pasado, ¿no? Cuando Jesús entró a Jerusalén, el domingo de Ramos, donde ahí los católicos tiran los ramos, no sé qué. Nosotros veníamos para la iglesia y un montón de gente, y niños incluso, vendiendo ramas y cosas. Y digo, ¿nosotros qué tenemos que hacer en la iglesia? Y el domingo de resurrección, ¿qué hacemos? Resucitamos a algunos, no sé qué hacemos. Pero la cuestión es que lo importante de esto, hermano, es que entendamos el significado que tiene el día de hoy para nosotros los cristianos. Amén. Yo actualmente me desempeño como diseñador gráfico. Para los que no me conocen, porque en realidad siempre me ven ahí tocando la batería, pero me voy a presentar un poquito. Yo llegué a la iglesia en el 2009, había pocos elementos en el grupo de alabanza, así que más o menos me arrimé a la plataforma y ¡prum!, me enchufaron en la batería, como que caí en la batería prácticamente. Por la gracia del Señor y hasta el día de hoy, no han encontrado a nadie mejor, parece, o es lo que hay hasta que venga otro batero, no sé. Pero empecé a estudiar diseño industrial en el 2009, luego abandoné. El pastor ha contado el testimonio algunas veces de mis peripecias. Me fui para mi casa en Paysandú otra vez, volví en el 2010. Estudié 4 años en la Facultad de Ingeniería, en lo cual me fue mal también. Y la voz del pastor ahí diciéndome, vos sos diseñador, Danielito, vos sos diseñador, Danielito. Bueno, para hacerla corta, me fui de la Facultad de Ingeniería y entré a la UTU a estudiar diseño gráfico, la cual ya me recibí, gracias a Dios. Y ahora estoy trabajando miti de eso, y estoy haciendo otra carrera ahora, de diseño web. Pero, en el pasaje que tuve en la Facultad de Ingeniería, principalmente, yo vengo de una iglesia muy tradicional en Paysandú, una iglesia de un pueblito de 2000 habitantes, donde la prédica es muy a rajatabla y mucho palo para todos y es bastante tradicional, ¿no? Pero no mucha profundidad en lo que es el estudio de la palabra de Dios y muy poca información de lo que es las bases, digamos, del cristianismo, de lo que yo estoy creyendo. O sea, lo creo porque me lo enseñaron y ya está, y no se cuestiona, ¿verdad? Entonces venía con esa escuela y entré en Facultad de Ingeniería y me empecé a encontrar con todos los cerebritos ahí, ¿verdad? Tengo facultad para decirlo así porque estudié ahí. Y todos tenían su punto de vista, su cosmovisión, muchos ateos, había testigos de Jehová, después me encontré con mormones, y bueno, me encontré con un montón. Y yo ahí, cristiano, ¿verdad? Me había envuelto en discusiones, ¿no? Sobre, bueno, la existencia de Dios, la no existencia de Dios. ¿Cómo me demostrás que Dios existe? ¿Se puede demostrar? Bueno, un montón de cuestiones. Y yo sentí el anhelo, el deseo en mi corazón de que yo creía fielmente en el Señor, pero sabía que tenía que haber algo para decirle a esas personas, ¿verdad? Y Primera de Pedro, Adinora me va a ayudar, Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa delante de los que demanden de ustedes las razones de la esperanza que hay en ustedes, con mansedumbre y con reverencia. Entonces yo le dije al Señor, yo quiero estar preparado, Señor, para defender la esperanza que yo tengo con esas personas que me lo están pidiendo. Y bueno, en esta iglesia, bueno, después empecé a estudiar alguna materia en el CEB, y acá empecé a estudiar IET, que ahora reenganchamos otra vez y está muy bueno. Los animo a aquellos que quieran estudiar más de la palabra a estudiar en IET. Se hace bastante accesible porque es cada 15 días acá en la iglesia y pueden estudiar en la casa, está muy bueno. Pero analizando todas estas cuestiones ¿se puede demostrar, por ejemplo, hoy la resurrección de Cristo? ¿No? Y preparando el mensaje para hoy, digo, está bueno tratar este tema porque ahora subieron los niños, ¿verdad? Están los niños acá escuchando la prédica y me imagino que están anotando, porque después les van a preguntar, ¿no? ¿Qué dijo Daniel? ¿No? Y preparé ahí un audiovisual y más o menos el mensaje encarando con este título, La resurrección de Cristo. Atención. El hecho histórico mejor documentado de la historia.
Algunos pensarán que es medio ambicioso, ¿verdad? Pero vamos a ver que no. Vamos a ver que nosotros, nuestra fe, la fe de un cristiano, permiso, ¿puedo sacar? La fe de un cristiano no es como la fe de otras religiones, por ejemplo, que creen en cuestiones filosóficas, en ideas filosóficas, por ejemplo el budismo, ¿no? Ellos creen en el camino de Buda. Ellos no creen en... El budismo es una religión atea en realidad, porque Buda, antes de morir, dijo, yo no soy Dios y yo no soy la verdad, ustedes tienen que buscarla. Entonces, si vos le preguntás a un budista hoy en día en qué cree, él cree en el camino de Buda. Nosotros no creemos en un camino. No creemos en un camino, tampoco creemos en leyendas. ¿Amén? Por ejemplo, los mormones, ellos tienen la historia de Joseph Smith, que encontró el libro de Mormón, ¿verdad? Que se lo dio supuestamente el ángel Moroní y que se lo dictó de unas tablas, le dio unas tablas de oro de las cuales él tradujo el libro de Mormón. Y esa historia está muy poco respaldada por lo que viene a ser la paleontología, la arqueología, todos los datos que da el libro o que no da el libro de Mormón, de los sitios geográficos que están en un montón de cosas, la escasez de copias que hay de ese material, hacen de ese libro algo totalmente cuestionable y no fiel, digamos. Entonces ellos creen en ese testimonio de un hombre que dijo una cosa y que dijo, bueno, este es el otro evangelio, y ellos creen en eso. Y están totalmente seguros. Pero ellos, al contrario de eso, nosotros los cristianos creemos en un hecho histórico, un hecho en la historia que cambió la historia de la humanidad. Es la resurrección de Cristo. Amén. No hay cristianismo sin resurrección. Tú no eres cristiano, hermano, hermana, si no entiendes, si no crees con todo tu corazón que la resurrección de Cristo fue física y que se efectuó. Amén. Nuestra fe no es, vengo al culto, canto las alabanzas y me aprendo toda la forma que tienen los cristianos de moverse y de vestirse y ya soy cristiano. No. Sos cristiano cuando entendés que la resurrección es un hecho que pasó, que Cristo caminó la tierra, fue un hombre de carne y hueso, fue 100% hombre, 100% Dios, murió en manos de los romanos y de los principales de los judíos y al tercer día resucitó. Amén. La resurrección es la verdad principal del Evangelio. Es el hecho más importante en la vida de Cristo. Pues es así como Jesús de Nazaret demostró ser Hijo de Dios. Jesús, a diferencia de otros, como decía hoy, líderes religiosos, dijo cosas de sí mismo que eran muy relevantes y muy impactantes y de verdad muy disparatadas si hubiera sido que no fueran verdad. Por ejemplo, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una locura, ¿verdad? Si lo pensamos con una mente racional, entre comillas, ¿no? Y dijo un montón de cosas, pero lo más importante no es que solo las dijo, sino que las cumplió. También en el Antiguo Testamento hay más de 40 profecías acerca de cómo iba a ser Cristo, dónde iban a ser, quién iba a ser sus padres, qué línea sanguínea iban a tener sus padres, ¿no? Algunos escépticos dirán, pero él leyó el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se aprendió todas las profecías y se aseguró de cumplirlas una por una, entonces ahí salió diciendo que era Cristo. Pero está medio difícil, ¿no? Que Jesús en el vientre de María le dice, mamá, vamos a nacer en Belén, ¿no? Está medio difícil, ¿verdad? Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que es imposible que hayan sido premeditadas, pero sin embargo Cristo las cumplió. La resurrección es el hecho más importante en el cristianismo. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, y ahí el apóstol Pablo nos explica por qué es lo más importante del cristianismo, la resurrección. Cuando tengan, digan amén, o encontré. 1 Corintios, capítulo 15,
versículo 1, dice así. Voy a leer la Reina Valera, la común. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Saltamos al versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo se toma unos segundos para decirle a los corintios, ustedes creyeron el evangelio que yo creí, lo mismo que yo les enseñé a ustedes, lo que me enseñaron a mí, que Cristo murió y resucitó. Pero algunos de ustedes, parecía que había en la iglesia de Corinto, que estaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Pero si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Qué quiere decir que es vana? Que no significa nada. Al santo botón creímos, ¿no? Hablando, ¿no? Nuestra fe. Ahora, la fe que nosotros tenemos, si no lo prendo, ahí está. Anhelamos, cuando estaba en ingeniería, yo dije, Señor, quiero tener una fe sólida. No quiero tener una fe vana, común, o repetir como loro lo que escucho por ahí. Quiero estar, ¿no? Dice Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que es una certeza y una convicción. Son palabras firmes, ¿verdad? Tengo una certeza, estoy seguro, tengo una convicción. No tengo absolutamente dudas de eso. Nuestra fe está fundada sobre hechos históricos. Ahora, vamos a pensar como si estamos hablando con un escéptico, ¿verdad? Porque así abarcamos a todos, a los que somos cristianos hace tiempo, a los que somos cristianos más o menos nuevos y tenemos algunas dudas, inclusive los niños, para que lo puedan entender bien. Y también si hay alguien acá que es nuevo, que no sabe mucho de la palabra de Dios, de Cristo, o si el día de mañana nos encontramos con un ateo, con un escéptico total de la Biblia, y sale esta pregunta, ¿no? ¿Me podés demostrar la resurrección de Cristo científicamente? Ay, me pasé. Ahí está. Científicamente, la respuesta es que en realidad esa pregunta no tiene ningún sentido. Porque el método científico, como ese que está ahí, no sirve para demostrar hechos que pasaron en la antigüedad, por ejemplo. El método científico que nos enseñan, ¿verdad?, en la escuela, en el liceo, se basa en dos cosas, en la reproductibilidad y en la refutabilidad. Traduzco al español. El método científico se basa en procedimientos que se hacen en un contexto controlado y repeticiones. Por ejemplo, yo te puedo demostrar por el método científico que la zanahoria flota en la olla. ¿Flota o no flota? ¿No flota? A ver, las amas de casa. ¿No flota? ¿Se hunde? Bueno. Bueno, hay una controversia ahí. Vamos a poner que flota. Que la zanahoria cuando la cortás, flota. ¿Está? Entonces, ustedes me piden, bueno, demostrame científicamente que la zanahoria flota. Genial. Agarramos una olla con 2 litros de agua, anotamos. La ponemos a 30 grados. 30 grados, anotamos. Ponemos la zanahoria. Flota. Está ok, pero el otro todavía no me cree. No me cree porque está adulterada esa zanahoria. Me trae otra zanahoria. Bueno, ponemos esa zanahoria, 2 litros de agua, 30 grados, zanahoria, plum, flota. Y así lo vamos repitiendo, ¿verdad?
Esa es la reproductividad del método científico. Después de muchas veces llegamos a la conclusión de que realmente la zanahoria flota. Entonces lo ponemos en la comunidad, en las redes sociales. Mundo, la zanahoria flota. ¿Tá? Eso se puede demostrar por el método científico. La otra base del método científico es la refutabilidad. O sea, ese postulado que yo hice de que la zanahoria flota, puede llegar un momento después en que se descubra que no es así. Por ejemplo, si yo hice 30 pruebas y después alguien hace 1000 pruebas y le salen muchos casos negativos, dice, no sé qué le pasó a tu zanahoria, pero realmente no flota. O sea, todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy y que nos enseña la educación, que son cosas comprobadas científicamente, puede llegar un momento en el futuro donde la humanidad alcance más ciencia, que algunas de esas cosas cambian. Entonces, para el método científico no hay verdades absolutas. Todo se puede refutar en un futuro. O sea, es verdad por ahora, mientras no demostremos lo contrario. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿eso me sirve para demostrar que, por ejemplo, hoy de mañana el pastor se tomó un café? Yo te digo, pastor, ¿qué hiciste de mañana? Tomé un café, me dice el pastor. Bueno, demostrámelo. ¿Qué tengo que hacer? Lo pongo al pastor y lo hago tomar café para ver si de la forma que él ensucia la taza es la misma que... Tengo que ir a buscar una taza, o lo pongo a él y lo hago tomar varias veces café. Con eso no puedo resolver si él tomó café hoy de mañana. Entonces el método científico no me sirve para probar una cosa que pasó hace 2000 años, ni siquiera hace 10 minutos. Necesito otro método para probar eso, que es el método histórico o legal. El método histórico o legal es el que no es el método científico, porque no me sirve, es el método que yo utilizaría para probar que el pastor tomó café esta mañana. El método histórico o legal se basa en 3 cosas. Anoten. Testimonio oral, testimonio escrito y pruebas físicas. Testimonio oral. Le pido a la pastora, ¿el pastor tomó café de mañana? Sí, anoto. Testimonio oral, ¿lo viste tomar? ¿Fuiste o te contó Joana que tomó? Lo vio tomar. Testigo ocular, ¿no? Testigo presencial ocular tiene más valor que un testigo secundario. Anoto. Ya tengo el testimonio oral. Necesito un testimonio escrito. Bueno, en este caso un funcionario, alguien que me firme una carta que el pastor... Bueno, pero después tengo las pruebas físicas que en este caso me van a servir más. Voy a agarrar la taza que está en la cocina, si la pastora no lavó las tazas, póngale que vinieron apurados para el culto y dejaron las tazas, y le saco la huella digital del pastor y ya está, marchó. Entonces ahí ya sé que el pastor tomó café. Todo eso es lo que se usa para probar que un hecho pasó. Usando esas 3 cosas, testimonio oral, testimonio escrito y pruebas físicas. ¿Verdad? Todos los acontecimientos que nosotros sabemos de la historia, que nos enseñan en la escuela, que nos enseñan en el liceo, que nos enseñan en las facultades, han pasado por el método científico para lograr cierta credibilidad, ¿no? Para saber que es cierto y luego enseñárnoslos a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí surge la pregunta, bueno, entonces, vamos a aplicar el método científico a la resurrección de Cristo, vamos a agarrar las escrituras, todo ese conjunto de testimonios que hay escrito y vamos a someterlo bajo la lupa del método científico a ver si verdaderamente es confiable. Ahora vamos a comparar un poquito, ya que estamos enfrente a un escéptico, ¿verdad? La credibilidad de la Biblia desde el punto de vista histórico con respecto a libros de la literatura clásica universal. ¿Cuántos se acuerdan de...? A ver, yo les voy a mostrar una diapositiva. Este señor, Platón. ¿Se acuerdan de este señor? ¿Cuántos sufrieron con este señor? Algunos sufrieron bastante allá, sí. Yo sufrí también. En el liceo, o no sé en la escuela, pero en el liceo nos enseñan Platón, un filósofo griego que escribió y también usó filosofía de otros filósofos, ¿verdad? Pero muy respetado a nivel mundial y se enseña en las facultades y en los liceos.
Entonces, si vos vas a la clase de filosofía, traigan un aporte, dice la profesora, y vos llevas la Biblia y llevas un libro de Platón, decís, no, la Biblia dejala para el domingo que vamos a usar el libro de Platón. ¿Ah? Eso es lo que pasa. Pero vamos a meter la lupa del método histórico a ambos. Para saber la exactitud de una obra en el método histórico, se analizan las fechas, se analizan la cantidad de copias que se tienen para cotejar una con la otra, porque antes, en la antigüedad, los documentos se copiaban y se copiaban. No había material durable, no había discos duros, no había nube, no había Google Drive, ni nada de eso. Entonces el papel se deterioraba, entonces iba copiando, estaban los copistas, ¿verdad? En la antigüedad. Entonces, para yo corroborar que un texto es genuino y creíble, necesito tener la mayor cantidad de copias posibles del original. También se mira la fecha que hay de distancia entre la persona que lo escribió y el primer documento que yo tengo escrito. ¿Ah? Porque los papeles que escribió Platón posiblemente se fueron deteriorando y hoy en día, hoy, 2018, si yo voy a buscar uno de esos, no lo encuentro. Hay copias, tengo una copia más antigua, que la puedo encontrar en algún museo por ahí, ¿verdad? Yo acá no traje la ubicación de los manuscritos de Platón. Sí le puedo decir dónde están los de la Biblia. Pero lo importante es, si Platón vivió, ahora les voy a decir, Platón, del 427 al 347 a.C. fue cuando él escribió sus obras. La primera copia más temprana que tenemos de Platón es del 900 después de Cristo. O sea, 1200 años después de que él las escribió. Es bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo y se puede haber desfigurado bastante significado de lo que él escribió originalmente. ¿Cuántos manuscritos hay de Platón actualmente conocidos que yo puedo ir a donde están, a los museos y contarlo uno? Hay 7. 7 manuscritos de Platón distan 1200 años de su fallecimiento. O sea que si vos vas al liceo y la profesora te pone un libro de Platón o estudiamos un libro de Platón, la información que hay ahí de Platón está cotejada con 7 copias. 7 copias, dijeron, bueno, Platón dijo, no, a ver la otra, y fueron armando un original aceptable, un Frankenstein, digamos, ¿no? Porque si yo agarro una sola, capaz que tiene un error, pero si tengo 7 es mejor, pero si tengo más es mucho mejor. Bueno, todo lo que sabemos de Platón hoy en día, 2018, viene de 7 copias que distan 1200 años de su muerte. Y es algo... Platón es alguien sumamente reconocido, aceptado, respetado, ultra, hiper, macro, enseñado en todo el mundo. Otra carita. Este señor se llama Heródoto. Se considera el primer historiador de la historia, valga la redundancia. El primer historiador que escribió detalladamente un hecho que pasó y le puso fecha y le puso, ¿no? Supuestamente. ¿Verdad? Heródoto. Internacionalmente, así como a Platón se le reconoce mucho a Heródoto, ¿verdad? Vivió entre 480 y 425 antes de Cristo. El papiro más cercano que tenemos que existe es del 900 después de Cristo. O sea que tiene 1300 años. ¿Y cuántas copias hay? Hay 8. ¿Está? 8. Vayan haciendo la estadística, ¿verdad? Otra caripela. Ay, me pasé. Este señor, Aristóteles, algunos sufrieron también con Aristóteles. Aristóteles, del 384 al 322 a.C. es que él escribió sus obras. La copia más temprana que tenemos es de 1100 después de Cristo. 1400 años. Pero atención que este tiene 49 copias. Actualmente, el ser humano, 2018, tenemos 49 copias de Aristóteles para armar un original fiable. Está mucho mejor que Heródoto y que Platón, ¿verdad? Bueno, ahora sí, hermano.
¿Quieren que siga con el siguiente libro? Vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Dónde se escribió? En el primer siglo, obviamente. ¿No? Nuestra era empieza con la vida del Señor Jesús. Después de Cristo, antes de Cristo. Ahí ya podés empezar, ¿verdad? Primer siglo. Entre el año 50 y el año 100. ¿Verdad? Se dice que se escribió el Nuevo Testamento. La copia más temprana es del segundo siglo, del 130 después de Cristo. O sea que la distancia en que hay entre la copia es menos de 100 años. Estoy leyendo de este artículo que en realidad le falta un dato, porque en 2012 encontraron un papiro que es más antiguo todavía que lo que figura acá. Solamente tiene una distancia de 29 años. ¿Tá? Así que posiblemente es un papiro escrito por el apóstol Juan. No está acá, pero vamos a seguir con esta cifra, ¿verdad? Menos de 100 años. Les recuerdo las anteriores, por ejemplo, les recuerdo la de Aristóteles. La distancia entre la copia más temprana era de 1100 años. La nuestra es de menos de 100 años. ¿Saben cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? 5600. La exactitud de las copias, de acuerdo a estos datos, podemos decir que la de Platón es inestimable, que la de Heródoto es inestimable, que la de Homero, les voy a leer la de Homero, 900 a.C. y se encontró la copia más temprana 400 a.C., o sea, con una distancia de 500 años, está bastante bien. Y tiene 643 copias, está bastante bien. La Ilíada, el caballo de Troya, Aquiles, ¿ah? Tiene una exactitud de copia de 95%. El Nuevo Testamento tiene una exactitud de 99,5%. Así que, profesora, traje la Biblia acá y traje el de Platón. No, dejá la Biblia que vamos al de Platón. ¿Estás segura? Es más, ¿usted sabe qué confiable es ese libro? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Nuevo Testamento siempre se encuentra bajo ataque, pero con frecuencia su confiabilidad y exactitud son respondidas a los críticos. Pero si los críticos quieren hacer caso omiso del Nuevo Testamento, entonces también deberían hacer caso omiso de otros escritos antiguos como los de Platón, Aristóteles y Homero. Esto se debe a que los documentos del Nuevo Testamento están mejor preservados y son más numerosos que cualquier otro escrito antiguo. Debido a que estos son tan numerosos, pueden ser perfectamente cotejados para ver su exactitud y son definitivamente dignos de fiar. Imagínense agarrar 5600 pergaminos y ahí, armar un texto. Es bastante diferente a 8 o a 7. Al presente existen 5686 manuscritos griegos para el Nuevo Testamento. La consistencia interna de los documentos del Nuevo Testamento es aproximadamente 99,5% de pureza textual. Esta es una cifra increíblemente precisa. Además, existen más de 19.000 copias en otros idiomas, tales como el siríaco, latín, cóptico y arameo. En total, de base de manuscritos que apoyan el Nuevo Testamento es de más de 24.000. Gloria al Señor. En la actualidad tenemos más evidencia para corroborar los textos del Nuevo Testamento que 10 libros de literatura clásica que se enseña en las escuelas, se enseña en los liceos y se enseña en las universidades. Yo cuando descubrí esto, mi mente hizo ¡puf! Con esto queda demostrado que los textos de la Biblia, para nuestro querido amigo escéptico, son fiables, pero nos falta un paso más. Estamos hablando de la resurrección. O sea, sabemos que los textos que escribieron los apóstoles son iguales a los que tenemos hoy, ¿verdad? Es lo que acabamos de descubrir. No se cambiaron en el camino. Tenemos demasiadas copias y tenemos a personas que vivieron, fueron contemporáneos, ¿verdad? De cuando salieron las primeras copias. O sea, yo vivo en el año 80 después de Cristo, ¿verdad? Hace 50 años que Cristo murió. Yo estuve ahí.
o estoy bastante viejo, capaz que era un niño, pero estuve ahí. Llega a mí, ya puede llegar a mí una copia de lo que están escribiendo. Entonces yo puedo salir y decir, no, eso está mal, eso no pasó. Cristo estaba ahí, lo robaron, o los discípulos estaban mintiendo, o yo fui testigo de que eso no pasó. No hay registro en la historia de que haya habido una persona así. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, es el único libro en la historia del mundo mundial que tiene personas que vivieron cuando salieron sus primeros manuscritos. Los otros tienen 900 años, 500 años de separación, 1700 años, etc. Así que con esto queda demostrado que lo que leemos en la Biblia está correcto. Es lo mismo del siglo I. ¿Tá? Nos falta corroborar algo, que en el método histórico también se tiene en cuenta. Es la fiabilidad del testimonio, ¿verdad? Si la persona si la pastora me dice que Antonio tomó café, yo tengo que ver si la pastora estaba en ese lugar, por ejemplo. Si la pastora tiene las facultades para ver al pastor, capaz que ella es no vidente, o capaz que ella sí vive en la casa del pastor, pero justo estaba en otro lado. O sea, yo tengo que ver si la pastora tiene la facultad de decirme a mí que el pastor tomó café de mañana. Esa es la fiabilidad del testimonio. Eso es lo que se analiza. Entonces, ¿qué tenemos en el Nuevo Testamento? 12 testigos oculares. 12, menos uno, que era Judas, pero después lo reemplazaron por Matías, ¿verdad? 12 testigos, ¿verdad? Contemporáneos de lo que pasó con Jesús. Estas personas no solo fueron contemporáneos a las primeras copias de los manuscritos de la Biblia, sino que murieron por defender lo que decían. A ellos se les interrogó, se les dijo, ¿verdad? Los romanos, Nerón, etc. Nieguen que Jesús es el Cristo, nieguen que Jesús resucitó. No niego nada. 11 de los 12 apóstoles murieron martirizados, a excepción de Juan, que lo torturaron, pero milagrosamente se salvó y fue exiliado a Patmos, donde escribió, ¿verdad?, el Apocalipsis, ustedes ya saben, y murió de muerte natural. Pero los otros 11 murieron bajo martirio, fueron torturados y muertos, por no querer negar lo que ellos habían visto y oído de primera mano. Ahora ahí nos preguntamos, bueno, ¿habrá algún otro testimonio que se apoye como esto? Alguno podrá decir, ¿verdad?, que hay muchas personas que han muerto por una mentira, o que han muerto defendiendo una mentira, pero creyendo en esa mentira, ¿verdad? Yo puedo tener una persona que muere defendiendo una mentira, pero sin saber que es una mentira. Pero estas personas estuvieron con Cristo, anduvieron con Él, fueron contemporáneos. Si ellos decían, o sea, mentían de que Jesús había resucitado, ellos lo sabían. Así que murieron por una mentira a sabiendas que era mentira. ¿Usted moriría por una mentira sabiendo que es mentira? Si la pastora dice, el pastor no tomó café, juralo, y tenés la pena de muerte, diría la verdad. No, sí tomó café y salvás tu vida. Estas personas no negaron, fueron hasta la muerte. El Nuevo Testamento está escrito con la sangre de ellos. Ningún otro libro sobre la faz de la tierra tiene estas condiciones. Así que, pasando la Biblia por el ojo del método histórico, vemos que la Biblia es el documento antiguo más confiable que nosotros tenemos en la actualidad. Todo lo que nosotros, nuestra creencia, llámele religión, sabemos de Jesús, es súper confiable. Creemos en un hecho que pasó, que Jesús se levantó de la tumba, resucitó, no está ahí. Las personas que lo vieron, lo escribieron y murieron por eso. Yo no sé ustedes, pero cuando yo sé esto, me pongo alegre, me pongo contento, me gozo. En saber, como dice, ¿no?, en Juan, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído.
¿verdad? En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos, ¿no?, que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros tenemos la verdad, hermanos. Usted y yo creen en la Biblia, creen en la verdad. ¿A quién iremos, Señor?, le dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y las palabras del Señor son verdad y son vida. Y cuando dice son verdad, no es algo que suena lindo y que yo vengo a la iglesia y digo, son verdad, son verdad. Cuando hablas con alguien no creyente, inconverso, lo que sea, son verdad, acá está. ¿En qué crees? Yo en la filosofía, tráemela, vamos a analizarla. ¿En qué crees? Yo soy agnóstico, tráeme lo que vos creés, dale. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, Daniel, ¿y entonces por qué la gente no cree en Dios? ¿Por qué la gente no cree en Cristo? Si está toda esa evidencia, si está todo, ¿no? El problema, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no creen en Jesús? ¿Hay un problema intelectual? No, acabamos de ver que no. El problema no es intelectual, el problema es moral. Porque al saber que Cristo es verdad y al saber más o menos lo que dijo, ya inmediatamente veo en mi mente que tengo que cambiar. Porque Cristo dijo que si no creo en Él estoy condenado. Está difícil. Entonces más vale, no me conviene. Y por más que yo le demuestre, ¿no? Pero gloria a Dios. Gloria a Dios porque nosotros ahora sabemos, ¿verdad? Y todos estos manuscritos que hablamos, la mayoría de ellos se encontraron en el siglo XX, se encontraron muchos más manuscritos. Y a medida que va pasando el tiempo, parece que la palabra de Dios se va esclareciendo más y más y más y más. Y se hace más innegable. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Dice el Señor que se predicará el mensaje a todo el mundo. Todos van a escuchar y va a venir el Señor. Hoy tenemos internet, maravilloso, impresionante. ¿Se usa muy mal el internet? Se usa muy mal, pero también los cristianos estamos usando el internet. Y es impresionante si vos te sentás 20 minutos en la computadora y querés saber algo, ¡fum! 50 pestañas podés tener y asombrarte. Obviamente hay fuentes no confiables, pero la cantidad, con la rapidez que podés saber algo del Señor, comunicarte con un cristiano, lo que sea, es impresionante. El mensaje se predicará a toda la tierra. Entonces vendrá el Señor. Gloria a Dios. Estamos en esos tiempos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados, tenemos que tener esa fe certera, la convicción de que Jesús murió y resucitó. Y todo lo que Él dijo, lo cumplió. Todo lo que decía el Antiguo Testamento, los profetas, Él lo cumplió con exactitud al pie de la letra. No hay otro como el Señor, no hay otro como Jesús. Jesús es el Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a agradecer al Señor. Hoy es un día muy especial. Domingo de Pascua.